Bienvenidos sean todos ustedes, chicos y chicas. Empecemos esta nueva lección orando, ¿está bien? Así que coloquemos nuestras manos en esta posición porque vamos a hablar con Dios. Señor, gracias por este hermoso día que usted nos permite levantarnos. Gracias, Dios, por nuestra familia, por la salud y por la gran oportunidad que usted nos da de poder tener una nueva lección. Le pedimos, Dios, que cuide a todos los niños y a todos los maestros, Señor. Le pido por ellos que los guarde, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, preparémonos para disfrutar esta linda lección. Arquitecto. ¿Arquitecto? Un arquitecto es el que diseña y construye. Por eso podemos decir que Dios es el arquitecto de la creación. Pero antes de la creación, ¿qué estaba haciendo Dios? Lo mismo que un arquitecto. Él estaba pensando y diseñando todo lo que iba a hacer. Piensa, ¿qué hace un arquitecto antes de construir un edificio? A ver, primero piensa en su diseño. Lo dibuja, busca los materiales que necesitará y así empieza a construir el edificio. Y de la misma forma, toda la creación empezó en la mente de Dios. Porque si hay una creación, es porque hay un creador. Y de lo que no se veía, Dios creó todas las cosas que existen. Las galaxias, los planetas, el sol, la luna y las estrellas. Entonces podemos decir que la creación del universo es una obra cuyo diseñador es Dios.
pensó en el pensamiento de Dios. Con cuidado planificó. Buen arquitecto es mi Señor. Toda la creación comenzó en el pensamiento de Dios. Con cuidado planificó. Buen arquitecto es mi Señor. Dios pensó y también diseñó. Dios creó y también nos amó. Dios pensó y también diseñó. Por su palabra todo manifestó. Dios pensó y también diseñó. Dios creó y también nos amó. Dios pensó y también diseñó. Por su palabra todo manifestó. Los cielos y la tierra, el día y la noche. Al otro día separó las aguas y creó los cielos. Al tercer día Dios creó las plantas, los árboles, las flores y el mar. ¡Qué bueno es! Dijo Dios, ¡qué bella es la creación! ¡Qué bueno es! Dijo Dios, ¡qué bella es la creación! Al cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Al día siguiente Dios creó las aves y los peces del mar. Al sexto día Dios creó los animales de toda la tierra. El perro, el gato, el caballo, la vaca, el pollito, el pato, el gallo, el león. ¡Qué bueno es! Dijo Dios, ¡qué bella es la creación! ¡Qué bueno es! Dijo Dios, ¡qué bella es la creación! También creó a Adán y a Eva, varón y hembra los creó. Y el séptimo día descansó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días. ¡Qué bueno es! Dijo Dios, ¡qué bella es la creación! ¡Qué bueno es! Dijo Dios, ¡qué bella es la creación! La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la la la, la la la. La Torá comienza con Dios creando y bendiciendo un gran terreno, nuestro muy buen mundo. Dios se lo confía a una criatura que refleja la imagen divina, un humano, o en hebreo, Adán. Dios comisiona a la humanidad para gobernar el mundo como reyes y reinas de la creación. Y la pregunta es si ellos confiarán en la sabiduría de Dios para discernir el bien y el mal, o tomarán autonomía y definirán el bien y el mal por ellos mismos. Pero hay otra criatura con los humanos, la misteriosa serpiente. En su rebelión contra su creador, engaña a los humanos para que se rebelen neciamente contra la generosidad de Dios. Como resultado, la humanidad es separada de su fuente divina de vida y exiliados del jardín de la bendición para morir en un peligroso desierto. A partir de ahí, la humanidad continúa esparciendo y redefiniendo el bien y el mal, y las cosas rápidamente se ponen mucho peor. Ellos construyen ciudades plagadas de violencia y opresión, lo que conduce a la fundación de una ciudad llamada Babilonia, donde las personas se exaltan a sí mismas como si fueran Dios. Y así se establece el conflicto básico de la trama de la Biblia entera. Dios quiere bendecir a su mundo y gobernarlo a través de los humanos, pero ahora los seres humanos son el problema. Están bajo la influencia de la maldad, son estúpidos y miopes y se dirigen a la autodestrucción. Y todo esto nos prepara para la solución de Dios. Necesitamos una nueva clase de humano. Así que Dios promete que vendrá un nuevo humano que no se rendirá delante de la serpiente. De hecho, la quebrantará y será quebrantado por ella.
muchachos, quiero contarles una historia. Esta historia se llama La predicación de Forrest Tudor. Él es un predicador, o fue un predicador, de una iglesia bautista. La historia comienza cuando él era tan solo un joven. Cuenta la historia que él era un niño y se iba con su familia a la iglesia como nosotros lo hacemos. Se reunía, estaba con otros jóvenes y siempre estaba rodeado en una tendencia cristiana. Su familia también era cristiana. Cuando creció, él decidió ser obrero y ser pastor. Entonces fue al seminario y se graduó para poder ser pastor. ¿Y saben qué pasó? Pudo ser el pastor de aquella iglesia en la que él se había formado. Luego de esto, un día, él estaba predicando fuertemente sobre un tema muy importante, que es la salvación. Cuando él estaba predicando sobre la salvación, se dio cuenta en ese momento que él no había recibido a Cristo como Salvador. No lo tenía todavía en su corazón. Y en ese momento la historia nos cuenta y él decía que incluso le costaba terminar el mensaje, terminar la predicación, porque sentía muchas ganas de tener a Cristo en su corazón, de poder aceptarlo. Saben, chicos, esto, por más extraño que parezca, es una historia verdadera. Cuentan también que cuando él terminó de predicar y hizo la invitación para que las personas pudieran acercarse y tomar la salvación de Cristo, él fue el primero que se acercó y se arrodilló en el altar para poder pedir la salvación de Cristo. Esta es una historia poco común, ¿saben? Pero aún así es verdadera. ¿Saben por qué ocurrió esto? Bueno, porque el pastor Forrest estuvo rodeado siempre de un ambiente cristiano. Se dejó llevar por consejos y por la costumbre. Y nunca notó que no tenía Cristo en su corazón. Gracias a Dios pudo obtenerlo y después de ahí gozó de una hermosa salvación. Sin embargo, ¿saben qué hubiera pasado? Que si él no se hubiera dado cuenta de eso, todas las cosas buenas que él había hecho, como servir, como ayudar a las personas, como hablar de Cristo en la iglesia, no hubieran funcionado de nada. Pero sin embargo, él pudo tomar la decisión tan importante de obtener la salvación de Cristo. Y por eso quiero que repasemos el versículo, Romanos 5:19, que dice: porque así como por la desobediencia de muchos de hombres fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Vamos con el versículo. El versículo de hoy está en Efesios 2, 8 y 9. Vamos a ir a la Biblia, Efesios 2, 8 y 9. Lo voy a leer. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a aprender este versículo. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Esa va a ser la primera parte. Y la segunda parte va a ser: pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos con la primera parte. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Vamos de nuevo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Vamos con la segunda parte que dice: pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos de nuevo. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Ahora vamos desde el principio. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos otra vez, con cita al principio y al final. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios porque nos permite estar aquí una mañana más alabando su nombre, aprendiendo de la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a orar para que Dios nos ayude a preparar nuestro corazón para la palabra que Él tiene para nosotros el día de hoy. Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu palabra, Señor, y aunque no podemos estar en tu casa, Señor, podemos aprender de ella de igual manera. Bendice este tiempo y abre nuestro corazón para aprender todo lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias. Amén. Muy bien, niños. ¿Se han preguntado ustedes en algún momento de sus vidas o han escuchado a sus papás preguntarse alguna vez en sus vidas si hay manera de que podamos ser salvos? Pues hoy con la historia bíblica que vamos a ver hoy, vamos a aprender y dar respuesta a esa pregunta. Cuando Adán pecó, cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo la promesa de un Salvador. Ya ellos no podían estar en el Edén y ya necesitaban un Salvador. Ya no teníamos esa comunión que no se rompía con Dios, sino que el pecado rompió la comunión que teníamos con Dios. Así Adán y Eva enfrentaron las consecuencias de su pecado. Así ellos vinieron a vivir fuera del Edén. Ahí tuvieron sus hijos. Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Ahora, Adán había enseñado a sus hijos la manera en que Dios siempre esperaba que le adoraran. Para que la adoración fuera correcta, tenía que ser un macho cabrío, un cordero, sin mancha, el más bonito, el mejor, el limpio, el puro, el que no tenía ningún defecto. Ese era el que había que sacrificar, derramar su sangre para que fuera agradable a Dios. Esto era una manera de simbolizar a Jesucristo cuando diera su sangre por nosotros en la cruz. Caín y Abel se dedicaban a dos cosas diferentes. Dice la palabra de Dios, espero que hayan traído su Biblia, miren aquí está la mía. Dice la palabra de Dios que Abel se dedicaba a los rebaños y Caín se dedicaba a labrar la tierra. Cuando fue el tiempo de traer la ofrenda a Dios, había que traer la ofrenda que Dios esperaba que nosotros trajéramos. Abel trajo su ofrenda y fue agradable a Dios. Caín trajo su ofrenda y no fue agradable a Dios. Ahora usted se pregunta, ¿por qué, maestra, no fue agradable a Dios si también él trajo su ofrenda como Dios le pidió? Bueno, Abel trajo la ofrenda que sabía que iba a agradar a Dios. Él trajo lo que Dios esperaba que trajera. Porque él reconocía que él era un pecador, porque él sabía que necesitaba de aquella promesa que Dios había hecho de un Salvador, porque él sabía y había aprendido que esa era la manera correcta de alabar a Dios. Ahora, ¿qué pasó con Caín? Caín sí trajo la ofrenda, él sí obedeció, digamos. Él sí trajo la ofrenda y la puso a Dios y digamos que de una manera intentó adorar a Dios. Pero el problema con Caín es que él trajo la ofrenda que él quiso. Él no trajo la ofrenda que Dios pidió que trajeran.
Ahora, Dios sabía y Dios había enseñado a Caín y a Abel, como también a Adán, cuál era y qué tipo de ofrenda debían traer al altar. Caín obedeció, pero a medias. Sí, a veces obedecemos a medias, ¿verdad? Él obedeció a medias. Como que sí, pero como que no. ¿Por qué? Porque Caín sabía que lo que tenía que traer era un cordero sin mancha, sin defecto, delante de Dios. Así era, y aprendemos por la Biblia que ellos sabían que así era, porque así Dios lo había establecido. Así Dios lo prometió, que vendría un cordero sin mancha en un futuro, y ese simbolismo había que llevarlo a la práctica. Así aprendieron todos de la palabra de Dios directamente. Ahora, ¿qué trajo Caín? ¿Trajo lo que Dios le dijo? No trajo lo que Dios le dijo. ¿Qué trajo Caín? Caín trajo verduras de la tierra. Lo que dio la tierra, eso trajo Caín. Ahora usted me dirá, maestra, pero es una ofrenda y la trajo de lo mejor de lo que daba la tierra. Sí, es cierto, pero no trajo lo que Dios le dijo. Caín adoró a Dios a su manera, no a la manera de Dios. ¿Qué pasó entonces? Caín hizo las cosas a su manera, no como le había sido enseñado, no como Dios esperaba. Entonces esto no agradó a Dios. La ofrenda de Abel agradó a Dios porque Abel adoró a Dios a la manera de Dios. Pero Caín adoró a Dios a su manera. No obedeció. Él trajo delante de Dios, Caín trajo delante de Dios lo que él creía que le iba a gustar a Dios. No lo que realmente Dios esperaba que trajera. El problema fue que Caín hizo las cosas a su manera, como él creía que debía de hacerlas, no como Dios le había enseñado que debía de hacerlas. Ahora, esta ofrenda que se sacrificaba, delante de Dios, era el simbolismo de cuando Cristo vendría a morir por nosotros, porque ahora por el pecado estábamos separados de Dios. Esta historia es hermosa. Es hermosa y a veces nos confundimos un poquito y nos sentimos así como identificados con Caín, pensando que, pobrecito Caín. Porque también pensamos a veces, pobrecitos de nosotros. Porque, no, yo lo traje con buena intención. No, yo lo hice de la mejor manera, pero no es lo que Dios quería. Cuando nosotros vemos a la luz de la Biblia que somos pecadores, ¿se ha preguntado usted, niño, en algún momento si usted es un pecador? Aquí está la respuesta, en la palabra de Dios. Nosotros sí somos pecadores. Cuando Adán pecó, ese pecado pasó a todos nosotros. ¿Y ahora qué hacemos, maestra? Dice usted, ahora soy un pecador y mi ofrenda no agrada a Dios. Y ahora soy como Caín, que Dios no se va a agradar de lo que hago. Bueno, sí, pero no está todo ahí. Hay algo especial en la palabra de Dios. Sí, nosotros somos pecadores y sí estamos separados de Dios. Pero hay un cordero sin mancha que se sacrificó por nosotros, que es Cristo. Cristo vino a morir por nosotros, a derramar su sangre por nosotros, para que usted, niño, para que yo, niño, para que todos los demás, mamá, papá, tíos, abuelos, cualquiera tuviera la oportunidad de ser salvo. Ay, Dios mío, y usted dice, ¿cómo, maestra? Entonces sí, podemos hacer
la respuesta, darle la respuesta de lo que nos preguntamos al principio. ¿Podemos ser salvos? Claro que sí, podemos ser salvos. ¿Cómo? Bueno, la palabra de Dios lo dice. Reconociendo nuestra condición pecaminosa, arrepintiéndonos de ella y pidiéndole a Jesucristo que entre en nuestro corazón y nos salve. Hacer lo correcto a la manera de Dios, eso es lo que debemos hacer. Y Dios dice en su palabra que solo en Cristo hay salvación. Entonces no sirve de nada que seamos muy buenos, que vayamos a muchas iglesias, que no sirve que hagamos muchas buenas obras. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos separados de Dios y no estamos haciendo las cosas a la manera de Dios, sino a nuestra manera, como Caín. ¿Qué aprendemos hoy importante de nuestra Biblia? De esta que es la palabra de Dios. Que en Cristo Jesús hay salvación. Ay, maestra, me preguntará usted. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero tener a Jesús en mi corazón. ¿Usted quiere tener a Jesús en su corazón? ¿Le gustaría? Yo ya tengo a Jesús en mi corazón. ¿A usted le gustaría que Jesús estuviera en su corazón? Bueno, la palabra de Dios dice que lo único que tiene que hacer es confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón y será salvo. Entonces, en esta mañana, yo quiero que usted, niño, piense, ¿quiero hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Quiero agradar a Dios con mi ofrenda? Entregándole mi vida a través de Cristo. ¿O quiero ser como aquellos que dicen, no, eso yo no lo creo, la verdad es que no lo voy a hacer, lo voy a hacer a mi manera? Solo en Jesús, dice la palabra de Dios, el único camino a Dios es Jesús. La única forma de ser salvos es a través de Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la palabra de Dios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué significa un don de Dios? Un regalo. Regalo que no merecemos, regalo que Dios nos dio y no podemos devolver. Él nos lo dio, es nuestro y lo único que tenemos que hacer es tomarlo. Y la manera para tomarlo es abriendo nuestro corazón a Cristo, reconociendo nuestra condición pecaminosa, pidiéndole a Cristo que entre en nuestro corazón y que nos salve, y entregando nuestra vida al Señor. Le invito, niño, para que en esta mañana usted cierre sus ojos y ore conmigo y le pida a Cristo ahí usted en su casa. Y si mamá y papá ya conocen a Cristo, mamá y papá le pueden ayudar. Pero desde aquí yo, como maestra, voy a orar por ustedes. En el nombre de Jesús y solo a través de Cristo y a la manera de Dios podemos alcanzar salvación. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu hermosa palabra para esta mañana, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, Señor, porque tu Hijo vino a morir en la cruz por nosotros, por cada uno de esos niños que están ahí. Te pido, Señor, que estos niños que están escuchando en esta mañana este video, Señor, ellos puedan entregar su vida a Cristo, Padre Celestial. Que ellos puedan, a través de tu palabra, confesar, Señor, con su boca que tú eres el único Salvador, arrepentirse de su pecado y que entres en sus corazones, Señor. Los pongo en tus manos. Si sus padres son salvos, Señor, y si no, también los pongo en tus manos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, chicos, vamos con el trabajo manual. Ustedes tienen esta hoja
que es sobre Caín y Abel, con unas preguntas. Entonces, aquí nos dan pasajes bíblicos para responder esas preguntas. Y si ustedes no tienen la Biblia a mano o todavía no tienen, entonces vamos a usar esta parte de atrás de la hoja que tiene la Biblia impresa. Esta no es la Biblia, sino que es solo como una parte para que podamos contestar las preguntas. Entonces vamos con la primera. La primera dice, el hijo mayor de Adán y Eva fue, y dice entre paréntesis 4, 2 puntitos, 1 y 2. Eso significa que en el capítulo 4, el versículo 1 y 2 está la respuesta. Entonces vamos a ir al otro lado de la hoja y vamos a leer el 1 y el 2 que dice. Conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. O sea que aquí podemos leer que ¿quién nació primero? Caín. Entonces vamos a marcar la número 3, que la respuesta es Caín. Listo. La siguiente dice, ¿cuál era el trabajo de Caín? Entonces vamos a leer el versículo 2 porque aquí nos dice 4:2. Dice, Caín fue labrador de la tierra. Entonces vamos a responder la número 2 que dice labrador de la tierra. La marcamos con una X, la pueden pintar, pueden encerrarla con un circulito, como ustedes quieran, pero para que sepan que hay que marcarla, porque si no después no van a saber la respuesta. La número 3 dice, ¿cuál era el trabajo de Abel? Volvemos al versículo 2 y dice, Abel fue pastor de ovejas. Entonces en la 3 marcamos la opción número 3, que dice pastor de ovejas. Luego la 4, ¿quién agradó a Jehová con su ofrenda? El versículo 4 que dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces dice que ¿quién agradó a Jehová con su ofrenda? El versículo 4 dice que Abel agradó a Dios con su ofrenda. Entonces, en la pregunta 4, la opción 3 es la respuesta, porque dice Abel. Vamos a hacer la 5 como última y luego ustedes hacen las demás solos, porque esto está muy sencillo, pues ustedes ya saben leer, escribir y son muy inteligentes. Entonces, la 5 dice, ¿qué hizo enojar a Caín? El versículo 4 y 5 lo leemos y dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Por qué se enojó Caín? Porque Dios no vio con agrado su ofrenda. Entonces vamos a elegir la primera, la número 1, que dice que Jehová no miró con agrado su ofrenda. Estas serían las primeras 5. Ustedes deben responder las siguientes y ojalá nos puedan enviar una foto a nosotros los maestros para saber que lo hicieron. Hemos llegado al final de nuestra clase y espero que les haya gustado mucho. Los maestros lo hacemos con mucho cariño para ustedes, chicos. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.